ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. El cuidado que debemos tener con la doctrina que sustentamos y que predicamos es un cuidado especial, es un cuidado extraordinario. Alabado sea el Señor, porque la doctrina se puede desvirtuar, cortar, se puede hablar medias verdades. La doctrina puede ser manipulada, la doctrina puede ser manchada por falsos maestros, torcida por falsos maestros, por falsos profetas. La doctrina tiene que tener persistencia desde el momento que usted recibió la verdad. No la venda, no negocie la verdad, no la cambie. El momento que recibió la verdad, tiene que vigilar sobre esa verdad que posee. Es una verdad que debe mantenerse inalterable delante de Dios y delante de los hombres. Por eso hay que persistir en la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto indica que cuando una persona no persiste en mantener la sana doctrina en alto, se va a perder él y va a perder a todos los seguidores, a todos los que lo siguen. Se van a echar a perder, se van a descarriar, se van a confundir, van a ser personas turbadas, personas confundidas, personas que han manipulado o les han manipulado encubiertamente la doctrina y no se han dado cuenta y se van a extraviar, se van a perder lo que dice la Escritura realmente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando la persona se va a extraviar y cuando le va a poner oído a los demonios, a doctrinas de demonios, a doctrinas falsas, cuando dejó de persistir en la sana doctrina. Cuando una persona persiste en la sana doctrina, no va a permitir que el espíritu de engaño, de mentira, vaya a penetrar en él. ¿Por qué? Porque tiene discernimiento, porque ha persistido en buscar a Dios, ha persistido en la sana doctrina, y cuando oye hablar un falso maestro, desde lejos lo detecta, así sea por radio, por televisión, en un parque, en la calle, está hablando una herejía, y su espíritu, que está acostumbrado a la verdad, su corazón, su mente acostumbrada a la verdad, va a discernir y va a detectar que lo que está hablando esa persona es falso. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Hay que persistir en escuchar, en hablar la palabra, en recibir y transmitir la verdad. Persiste en ello. Haciendo esto te vas a salvar a ti mismo y vas a ser una ayuda poderosa, hermano y hermana, líder de la iglesia, en cualquier congregación que tiene responsabilidades. Si usted persiste en la sana doctrina, los que lo siguen en cualquier ámbito y en cualquier posición que tengan, los que lo siguen, los que lo acompañan, también serán encaminados en lo correcto, en lo puro, en lo limpio. Alabado sea el Señor para siempre.
La palabra dice en Santiago capítulo 4, versículo 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si yo sé que tengo que cuidar mi vida, que tengo que cuidar lo que Dios me ha dado y no lo hago, estoy pecando. Hay gente que está pecando deliberadamente. Otros pecan aparentemente por ignorancia. Dios dice que Él no dará por inocente al culpable. Es decir, cualquier borracho, cualquier hombre se va a emborrachar. Dios no lo da por inocente, porque Él sabe que va a hacer algo que no es correcto, porque fue creado con un libre albedrío y con una conciencia que le dice, que se convierte en una ley para él, que le dice, no lo haga o sí lo puedes hacer. ¿Es pecado lo que va a hacer o no es pecado? Alabado sea Dios, el que sabe hacer lo bueno, el que sabe que ese problema que está pasando, esa situación que está pasando, solamente la puede resolver a través de la oración, pero no lo hace, está pecando, está fallando a Dios. Sabe que el fracaso de muchos, el fracaso de miles y miles, por no decir millones en la tierra, de fracasados, de arrinconados, de desbaratados por el diablo, la persona lo sabía. La persona sabe. ¿Cuántos miembros de congregaciones saben que si no se congregan se van a enfriar, se van a debilitar, se van a ir al piso, van a aceptar cualquier tentación, se van a meter en ella y van a fracasar? Eso lo sabían. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, está pecando. Si sabe que tiene que congregarse y no se congrega, es un pecador, está pecando, porque está proveyéndole al enemigo. La palabra habla claramente que al diablo no hay que proveerle, entrar en su territorio. No deis lugar al diablo. No le podemos dar ese lugar, porque el enemigo va a combatir nuestra vida y nos va a desbaratar. Y nos va a desbaratar cuando la persona se pone en el territorio del enemigo, en el territorio de Satanás. Pierde sus facultades espirituales, el poder de la palabra, y entonces está en un camino, en un lugar que no debiera estar y que no debió haberse metido, porque el enemigo lo va a combatir. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué sabe usted de cuidar su vida y sabe que no lo está haciendo? Está en desobediencia, y toda desobediencia es pecado. Alabado sea Dios para siempre. La persistencia en las cosas que hacemos tiene mucho que ver, se refleja en la bendición, en la prosperidad o en el fracaso. Se va revelando. Estas cosas no aparecen por aparecer. Cada persona que persiste en buscar a Dios y persiste en la sana doctrina y persiste en lo correcto, indiscutiblemente tendrá un final, como dice la palabra.
hay un final dichoso para el hombre de paz. No puede haber un final de fracaso, de desgracia, de derrota para alguien que persistió en buscar a Dios. Mire, el capítulo 26 del segundo libro de las Crónicas dice en el versículo 5: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Pablo dijo: yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. No soy yo el que puedo dar un crecimiento numérico a una congregación. Yo lo que tengo que hacer es persistir en orar, en dar la palabra, persistir en instruir al pueblo, en alimentar el rebaño como ovejas que son, con la palabra de Dios, y combatir al lobo rapaz, combatir al falso maestro, combatir al falso profeta, al falso apóstol, combatir a todo lo que se levanta en contra de ese rebaño. Pero el crecimiento lo va a dar Dios. Quien realmente puede hacer milagros y maravillas no es el hombre, es el Señor. Aquí está hablando de un hombre que empezó a reinar cuando apenas tenía 16 años de edad. Este hombre reinó en Jerusalén 52 años. Durante el tiempo de su crecimiento. Y es el gran problema de muchos, que mientras están creciendo, buscan a Dios, sirven a Dios, pero cuando ya crecen, llegan a una estatura donde creen o piensan que tienen las cosas que iban a obtener, bajan la guardia, desisten de la persistencia, se declaran pasivos, relajados, alabado sea Dios, y desertan de la batalla, huyen de la batalla. Antes hacían días completos de ayuno cuando no tenían nada y cuando estaban empezando a levantarse, mientras Dios los levantaba, ellos buscaban a Dios de corazón. Cuando ya lograron alguna meta alcanzada, ya esos ayunos dejaron de ser como los hacían antes. Ya la llegada al templo, antes llegaban temprano, ahora llegan a medios cultos. Se nota cuando una persona desertó de la batalla, dejó de pelear la batalla, dejó de buscar a Dios. Este hombre, Dios lo bendijo extraordinariamente y le dio mucha fama fuera de las fronteras. Fue muy mencionado, nombrado por todas partes, pero en su persistencia en buscar a Dios, Dios le dio entendimiento en visiones. Es decir, que Dios le revelaba las cosas a través de visiones. Dios le hablaba en las noches, en el día. Y era un rey civil, político. ¿Por qué nosotros, los que estamos dedicados al servicio de Dios, carecemos muchas veces de ese tipo de revelaciones, de dirección espiritual? La palabra
insiste que en esto hay que persistir. Lo trágico es lo que dice el mismo versículo. En esos días en que buscó a Dios, en que persistió en buscar a Dios, Dios le prosperó y fue entendido en visiones. Y en esos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Cualquiera diría: ¿por qué no he prosperado? ¿Por qué no prospero en el ministerio? ¿Por qué no prospero en mi vida espiritual como miembro de una congregación? ¿Por qué no prospera el liderazgo que me han conferido, me han concedido, me han dado dentro de la iglesia? ¿Por qué como miembro de la iglesia no veo prosperidad? Busque la palabra. Dios no va a prosperar a nadie sin buscarle a Él. La palabra dice que el que llama a la puerta se le abrirá. El que busca, halla. Si no tiene, es porque no ha buscado. No ha buscado a Dios. No ha tocado persistentemente la puerta. La puerta no se va a abrir sola. Alguien se la va a abrir. Y tiene que llamar a esa puerta. Tiene que tocar a esa puerta. Si hay alguien adentro, saldrá o contento o enojado a abrir la puerta, pero saldrá. Dios no es injusto. Él tiene el poder para bendecir, para prosperar, para levantar a aquellos que persisten en buscarle. Definitivamente, en esos días en que este hombre buscó a Jehová, Él le prosperó. Él le prosperó. Le dio victorias grandes. Dios lo hizo famoso dentro y fuera de la nación. Creó máquinas, creó armas, fabricó armas importantes en contra de sus enemigos. Dios lo prosperó, lo bendijo. La persistencia en buscar a Dios debe ser nuestra tarea. Indiscutiblemente, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, vemos el comienzo de la iglesia, la formación después que el Señor es crucificado, resucitó de los muertos, da instrucciones claras sobre estas cosas, sobre la oración, sobre la persistencia, sobre la predicación de la palabra y una enorme cantidad de temas importantísimos para mantenerse. El Señor sabía que después de él ascender al cielo de nuevo y después de la predicación de la iglesia que estaba formándose, iba a venir persecuciones tremendas que no las iban a aguantar aquellos que no persistieran en buscar a Dios. El capítulo 1 del libro de los Hechos, el verso 14, dice la palabra: y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos ellos perseveraban, persistían en unanimidad, en grupo,
y en comunión espiritual persistían en buscar a Dios, en oración y en ruego. Alabado sea el Señor para siempre. Y la palabra nos dice en la epístola a los Colosenses, el capítulo 4, verso 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es decir, que las cosas que tenemos en las manos se pueden caer, se pueden desbaratar, se pueden echar a perder por falta de perseverancia. Cuando se persevera en buscar a Dios, estamos tan seguros que podemos dar declaraciones en el espíritu de lo que sea. Si nosotros persistimos en buscar a Dios en este país donde Dios nos ha puesto, las cosas grandes no han venido. Hemos visto cosas importantes, maravillosas, pero lo grande está de camino. Si 2 o 3 persistimos en buscar a Dios, esos 2 o 3 vamos a ver las cosas grandes. El que no persiste en buscar a Dios verá siempre las migajas, lo pequeño, lo limitado. Verá las puertas cerradas, verá el cielo cerrado. El que persiste en buscar a Dios con perseverancia, persevera en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hay que persistir, perseverar en la oración, velando, poniendo cuidado. Estamos orando por tales cosas, están sucediendo. A veces nos asustamos de las cosas que están sucediendo, de los milagros, de maravillas. Se nos olvida que hemos persistido en buscar a Dios. Y cuando se persiste en buscar a Dios, van a haber milagros, maravillas, van a haber cosas extraordinarias que van a suceder. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y en el libro de los Hechos, el capítulo 6, dice la palabra en el verso 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y esto es muy significativo, hermano pastor, maestro, evangelista, ministro del evangelio que me está escuchando. Esto es muy importante. Después de una reunión en Jerusalén, determinaron que tenían que repartirse el trabajo. Alabado sea el Señor. Y dice el verso 2: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. De eso se trataba la reunión. Y luego concluyen diciendo: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Cada uno de nosotros, como siervos de Dios, como instrumentos que el Señor ha separado, ha escogido, ha llamado para administrar la obra bendita de Dios. La palabra dice: se requiere de los administradores
que cada uno sea hallado fiel. La administración de la palabra. Ningún pastor, ningún instrumento de Dios debiera salir al pueblo, a una congregación con payasadas, con disparates, con cosas improbables, sino comprobándolo con las Escrituras. Nosotros tenemos que persistir en el ministerio de la palabra. Quiere decir que tenemos que persistir en escudriñar las Escrituras, en preparar el mensaje de la palabra de Dios para aquellos que necesitan de esa palabra, para las ovejas, para el pueblo que tiene hambre y sed de justicia. Pero no solamente preparar la palabra, el ministerio está entrelazado en estas dos cosas importantísimas: la oración y la predicación. Se puede predicar mucho, pero si no se ora, esa predicación es vacía. No hay revelación de Dios en el instrumento, en la persona. Se puede orar mucho, pero si no se escudriña las Escrituras, hay una antorcha que se apaga cada rato porque no tiene la consistencia. Esta palabra bendita la recibimos cuando buscamos a Dios. Si hubieran estado en mi secreto, dice el Señor a los profetas en tiempos de Jeremías, de Ezequiel, Dios le habló mucho al pueblo y le habló mucho señalando esos profetas falsos, y les dice: si hubieran estado en mi secreto, hubieran hecho oír mis palabras y hubieran impedido el cautiverio de mi pueblo.